Listas también. Willy Quiroz. Hola Willy, buen día. Y así es, estamos con Agustín Echevarne, economista, y vamos a hablar de la situación del dólar. Agustín, ¿cómo podríamos definir este momento del dólar? Bueno, el gobierno tiene un programa que básicamente es transitorio, pero que está funcionando. Uno ve claramente que ha venido frenándose el dólar y cayó bastante. Hay que pensar que junio es un mes muy tranquilo en el sentido que tenés varios factores positivos. Por un lado, tenés un aumento en la demanda de los pesos, básicamente porque tenés el aguinaldo. Y por el otro lado, es un trimestre, terminó un trimestre donde justamente está la cosecha de soja, que hay una gran oferta de dólares. Si a eso le sumás los dólares del Fondo Monetario Internacional, los que el gobierno va vendiendo todos los días, 60 millones por día, claramente fue un mes más tranquilo. Y si ves la inflación que tuvimos y la caída del dólar, en realidad tenés prácticamente hoy está un 10% más barato. Que en realidad lo que estamos diciendo es que el peso se fortaleció. Pero ¿por qué digo que es transitorio? Básicamente porque el gobierno no ha hecho medidas de fondo que realmente sean de largo plazo. Seguimos teniendo un problema muy grande que se nota en que las tasas de interés, por más que han bajado, siguen estando muy altas. Lo que estamos diciendo es un plan que sirve para básicamente llegar a las elecciones más tranquilo, pero eso no significa que Argentina no necesite hacer reformas mucho más profundas una vez que terminen las elecciones. Gane quien gane. Acá no es un problema de quién gane, sino simplemente Argentina está complicada. Tenemos que hacer reformas importantes, sobre todo que ahora hay una gran oportunidad que es el Tratado de Europa con el Mercosur, ¿verdad? Chicos, los escucha Agustín. Hola Agustín, ¿qué tal? Buen día. Sofía Bustamante y Javier ¿Cómo estás? Díaz. Buen día. Te saludamos aquí. Antes le quiero preguntar a Sofía, ¿cuánto cerró el dólar? Porque cerró hace un montón, porque la última cotización fue del viernes. Sí, Estamos en miércoles recién. 43 pesos con 10 fue el promedio de las pizarras del Banco Central, incluso en el Banco Nación está por debajo, 42.80. Bien. Bueno, y este dólar, ¿a quién le sirve a este valor? Porque cuando sube nos preocupamos porque sube y cuando baja nos preocupamos porque baja. Sí, en realidad cuando hablamos del dólar, en realidad estamos hablando del peso, ¿verdad? Porque el dólar está siempre más o menos en el mismo lugar. El problema está en que el peso se devalúa y ahora tenemos una cierta tranquilidad. Cuando el peso se devalúa, lo que ocurre es que estás destruyendo la capacidad de compra de los asalariados. Sí. Por lo tanto, la devaluación no es otra cosa que robarle el poder adquisitivo a la gente. Yo soy totalmente en contrario a las devaluaciones. Argentina necesitaría tener una moneda fuerte. Si ustedes miran lo que pasó en Europa tenías una moneda fuerte que era el marco alemán, Alemania andaba muy bien, y el resto de las monedas eran débiles. Y por supuesto tenía mucha inflación, y las monedas con mucha inflación implican que los asalariados pierden poder adquisitivo. Entonces, ¿qué hicieron? Finalmente decidieron tener una moneda fuerte. Entonces, sobre la base del marco alemán, hicieron el euro. Perdieron su soberanía monetaria de alguna manera, no hay más ni pesetas, ni francos franceses, ni liras italianas, ni dracmas griegas. ¿Y qué lograron? Lograron que todos esos países destruyeran la inflación. Hoy la inflación de Europa es el 1% anual. Nosotros ahora que tuvimos un mes relativamente tranquilo, estamos diciendo que junio terminó con una inflación de 2,6%, que es más de lo que tiene Europa en todo un año. De manera tal que lo que sirve es tener una moneda fuerte. Una moneda fuerte implica que los salarios no son la variable de ajuste. Y por lo tanto, si Argentina no es competitiva, es donde tenés que hacer el resto de las reformas. Claro. Ahora, digamos, en el común de la gente, porque muchas veces uno habla de acuerdo al mercado, pero la gente, el ciudadano común, no está pendiente del mercado. Ve al otro día o en los portales ahora cómo titulan los diarios respecto a subió o bajó el dólar, riesgo país y demás. Pero en lo cotidiano, de acá en adelante, con esto de la hora 12, la hora 6 y demás, se está viendo una mini reactivación y ya corriéndonos un poquitito del tema dólar, ¿no? Sí, hay una mini reactivación. Lo que más ocurrió es en el campo. La cosecha fue muy buena, con lo cual, están terminando la cosecha, pero fue realmente buena, cerca de 145 millones de toneladas, con lo cual eso reactivó una cantidad de sectores cercanos al campo, por ejemplo, el secado, el transporte, la venta de camionetas empezó a resurgir. También con el tema de la baja de los impuestos a los autos, Sí. de algún modo se reactivó. En los primeros días de julio estamos viendo una reactivación de casi el 50% en las ventas de autos. Con lo cual hay una cierta... Y también es cierto que los salarios van subiendo ahora un poquito más arriba de la inflación este último mes. Con lo cual tenés una cierta reactivación, pero es pequeña. Lo que estamos diciendo es que se terminó de caer y tenés una pequeña reactivación. Ahora, de nuevo, eso es de muy corto plazo. Yo creo que hay una sensación de un poco más de alivio, por lo pronto, porque veníamos con meses de altísima inflación, ¿no? Y eso te da una sensación ahora de mayor alivio
y sobre todo de cara a las elecciones. Hubieron también varios factores internacionales. Hubo, por un lado, bajó el riesgo país argentino mucho por dos factores. Uno, porque bajó la tasa de Estados Unidos, la tasa de largo plazo de Estados Unidos. Y el otro es porque las fórmulas de que se hicieron presidenciales, la política en Argentina, dio una señal de mayor moderación. Cristina bajándose al segundo puesto, Macri tomando un peronista en la fórmula, dando la sensación de que la próxima etapa, el próximo gobierno, tal vez sea un gobierno de mayor consenso en la clase política, lo cual sería fundamental, porque de nuevo te digo, para mí lo esencial es ver que la Argentina necesita reformas importantes y tenemos que ver a la clase política madurando. A veces pareciera que estamos en un país bastante adolescente, ¿no? Agustín, Sofía Bustamante lo saluda, ¿cómo está? Entonces, ¿usted cree que tiene que mantenerse así? Pero los pronósticos del REM, por ejemplo, relevamiento de expectativas de mercado, dicen que vamos a tener un dólar cercano a, bueno, por encima de 50 pesos por lo menos a fin de año. Eso significaría que se va a debilitar aún más. ¿Usted no es de los que cree que está atrasado entonces? No, yo no creo que el dólar esté atrasado. Lo que sí creo que tenemos un problema es en cómo funciona el sistema monetario argentino. La Argentina necesita hacer una reforma monetaria importante. Con lo cual, lo que estoy diciendo es posiblemente el dólar va a ir acompañando a la inflación y, ojo, porque existe el riesgo de que en algún momento tenga cierta volatilidad. Si se sigue retrasando el dólar, es decir, es difícil hablar del dólar retrasado, pero si evidentemente el programa del gobierno hace que el tipo de cambio te quede un poco retrasado con respecto a la inflación y va perdiendo todos los meses, la expectativa de mayor inflación la da no por un problema de retraso cambiario, sino un problema de cómo va aumentando las LELIQs. Entonces se va empezando a aumentar una bola de nieve nuevamente, con tasas de interés que siguen siendo muy altas, y uno sabe que eso en algún momento se transforma en inflación. Ese es el problema de Argentina, por eso hay que resolver de fondo el problema. Y yo creo que se resuelve de forma con una reforma monetaria. Puede ser como lo hizo Ecuador, que fue con la dolarización, puede ser con la convertibilidad, puede ser con algún nuevo tipo. Bueno, el gobierno ahora está hablando de una nueva moneda del Mercosur, reemplazar al peso y al real de Brasil y demás por una nueva moneda que sería la moneda del Mercosur. Eso me parece que está muy verde, pero claramente Argentina no como el dólar, requiere, ¿no? a mi juicio. ¿En qué sentido no como el dólar? Bueno, está muy verde, digo, no como el dólar, Sí, ojalá, sí. digamos, para algunos se dolarizara, otros dicen que no, obviamente, ¿no? Perdón. La Argentina ya está dolarizada en gran medida. Claro. Lo que pasa es que la gente que puede comprar dólares puede llegar a tener algún ahorro. En cambio, a mí lo que me aflige es que las personas que están trabajando, por ejemplo, en el campo y reciben una quincena en el norte, en el Chaco, o levantando la cosecha de uva en el sur, o lo que fuere, esas personas le pagan en pesos y no pueden ir a comprar dólares rápidamente. Entonces están obligados a consumir porque saben que los pesos se devalúan. Si se devalúa el peso y estás obligado a consumir, no puedes ahorrar. Y el ahorro es la fórmula para salir de la pobreza, no hay otra, tenés que ahorrar. Cuando vos ahorrás, podés mejorar, por ejemplo, tu capacidad de comprarte una pequeña máquina, si sos un zapatero, para mejorar tu productividad o lo que fuera. Esa es la salida que tiene cualquier persona para salir de la pobreza. Por eso la moneda es muy, muy importante. De ahí que Argentina necesita tener una moneda sana, que no hemos logrado tener desde que inventamos el Banco Central. Desde 1935 para acá, el promedio de inflación es 53% anual. Agustín, discúlpeme, pero lo que pasa es que venimos, justamente falleció el expresidente de la Rúa y el recuerdo es el corralito, el recuerdo es salir de la convertibilidad y usted está hablando de volver a tener una convertibilidad y entonces la verdad que la primera impresión es, no, mejor no. Bueno, eso es una visión que comparte la mayoría de los argentinos y es una visión errada, que básicamente la convertibilidad anduvo muy bien. Durante los 10 años de la convertibilidad, la inflación fue cero. De hecho, los últimos 3 años de la convertibilidad, la inflación fue negativa. Tenía un poquito menor al 0%. Pero algo distinto hay que hacer, además, porque si no terminamos por supuesto en la misma. hay que hacer algo distinto. Por eso hay que acordarse qué es lo que pasó realmente. En aquel momento lo que ocurrió fue que hubo un despilfarro de gasto público como lo hay hoy. Un enorme gasto público que se financió, por supuesto, con deuda. Y fundamentalmente los que tuvieron el mayor problema fueron las provincias. Y en principio la provincia de Buenos Aires fue el problema más grande que tuvo la Argentina. Las provincias pagaban una tasa de interés, o sea, el acumulado de los intereses de las provincias equivalía al de la nación, las provincias sumadas, ¿verdad? Con lo cual, y pagaban una tasa de interés que era prácticamente el doble de la que pagaba la nación. Es decir, que el problema lo tuvieron fundamentalmente el gasto público de las provincias. Y ese es el típico problema de Argentina. Por eso hablo que hay una clase dirigente que es adolescente. Porque el problema es el mismo, no es monetario. En aquel momento la moneda funcionaba bien. O sea, la convertibilidad anduvo muy bien.
como lo que yo pretendo que es una moneda fuerte, es espectacular. ¿Qué hizo Duhalde? Duhalde dijo, bueno, acá hay un problema muy serio porque gastamos un montón, tenemos un déficit fenomenal, no se puede pagar la deuda externa. Finalmente en realidad, fue Rodríguez Sá el primero que hizo el default, pero fue un problema de deuda, no de moneda, son dos cosas distintas. Y después Duhalde lo que hizo fue una enorme devaluación. ¿Qué lográs con la enorme devaluación? Pasó, ¿te acordás? De 1 a 3. Y de 1 a 3 implicó mandar a la pobreza, del 22% de la gente subió al 54%. Entonces, cuando vos devaluás, le echan la culpa a la moneda, pero en realidad el culpable no era la moneda. Y no solo eso, sino que hizo una especificación asimétrica. ¿Qué es la especificación asimétrica? Le robó los ahorros a la gente para regalarles, para licuar las deudas de las empresas. Es decir, roba a los pobres para regalar a los ricos. Eso es la devaluación con especificación asimétrica que hizo Duhalde. Entonces me parece que hay que volver a reflexionar de qué es lo que pasó en la época de la Rúa, porque yo creo que está muy mal comprendido cuál fue el problema. El problema no fue la convertibilidad, no fue la moneda, sino que fue el gasto público que se transforma en una enorme deuda. Que además eso te aprecia el tipo de cambio. Bien. Y por lo tanto vos creés que tenés demasiados dólares, se aprecia la economía y se afecta al sector exportador. Pero no es por un problema monetario, la moneda refleja lo que estás haciendo del otro lado. El problema fue el Estado, el problema fue el gasto público. Bien, Agustín, muchísimas gracias por recibirnos, gracias por esta charla también. Este es un tema económico que este año va a dar mucho que hablar y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en etapa electoral y además saber quién va a gobernar los próximos 4 años después del 10 de diciembre en cuanto a la economía también. Así que Agustín, un abrazo grande y gracias. Un abrazo grande y gracias a ustedes. Gracias Willy.